En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo decimos a continuación. Los 70 diputados sandinistas y sus aliados despidieron el año legislativo 2020 en un acto en el que recordaron sus leyes aprobadas en este periodo, 70 en total. Entre las leyes más sonadas en esta 36ª legislatura destacan la aprobación de la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, que controla el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Otra de las leyes que marcó la agenda parlamentaria fue la Ley Especial de Ciberdelitos, que criminaliza a todo aquel que, haciendo uso del ciberespacio, difunde información falsa o tergiversada. Esta legislación es aplicada en especial contra periodistas quienes han utilizado espacios a través de la web para informar lo que sucede en Nicaragua luego del cierre y confiscación ilegal de medios de comunicación que le estorbaban al régimen sandinista. Asimismo, el Parlamento sandinista reformó en una primera legislatura el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece la pena máxima que debe cumplir un ciudadano si comete un delito. Ahora el régimen sandinista aprobará en una segunda legislatura, el próximo año, la cadena perpetua para los que cometan delitos de odio. Este calificativo ha sido implementado por la vocera del régimen sandinista al referirse a los opositores que protestaron en contra de su mandato, dejando por fuera las reformas a la ley electoral este año, las que estaban programadas desde inicio de 2020, como exigencia del pueblo nicaragüense, oposición y la comunidad internacional. El dictador Daniel Ortega arremetió contra los Estados Unidos y la Unión Europea, a cuyos gobiernos señaló de fascistas y de ir hacia la ruta de Adolf Hitler. En un discurso con ocasión a la 18ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, realizada por teleconferencia, Ortega acusó sin presentar pruebas a los Estados Unidos de haber organizado y promovido un golpe de Estado contra Evo Morales. Ortega también criticó a la Unión Europea porque, a su juicio, siguen las políticas de Estados Unidos. Un grupo de representantes de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el permanente estado de sitio impuesto por la dictadura Ortega Murillo desde 2018 y la persistencia de este a un año de efectuarse las elecciones generales de 2021. Este grupo opositor, conformado por académicos, intelectuales y expolíticos de Nicaragua, demandaron a las fuerzas opositoras del país a un diálogo nacional en el que prevalezca la voluntad de llegar a acuerdos concretos, lo que implicaría una tregua política, eliminar el ruido de las hostilidades ideológicas y la figuración personal, y que se centren en los esfuerzos de alcanzar consenso. Además, alertaron que el régimen de Daniel Ortega pretende imponer una normalidad de miedo y la resignación en el país. El Consejo Superior de la Empresa Privada condenó la agresión y represión policial en contra del periodista Carlos Fernando Chamorro, defensores de derechos humanos y periodistas que le acompañaban durante lo que iba a ser un acto conmemorativo por el 2º aniversario de la ocupación ilegal de los medios de comunicación esta noche, esta semana y confidencial. De acuerdo con el gremio empresarial, ese acto constituye una violación a la libertad de prensa, libertad de expresión, la propiedad privada y el libre ejercicio de las actividades económicas reconocidas por la Constitución Política. El COSEP también aseguró que el régimen de Daniel Ortega no da muestras de voluntad política para la solución de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018. Además, instaron a la Corte Suprema de Justicia, controlada por el sandinismo, a que se pronuncie sobre los casos de recursos de amparo interpuestos por Carlos Fernando Chamorro y sobre la ocupación de las redacciones centrales de los 3 medios de comunicación confiscados. Un informe revelado por la Fundación Áreas para la Paz reveló que los refugiados nicaragüenses viven en pobreza y condiciones precarias en Costa Rica. El mismo documento revela que los migrantes forzados a salir de Nicaragua no piensan en regresar a este país hasta que el dictador Daniel Ortega salga del poder. Para la realización de este estudio se entrevistaron a 500 personas en cuyos resultados aportaron que el 33.5% de los consultados tienen un nivel de universidad incompleta y el 25.3% tienen un nivel profesional y el otro 16% de estos refugiados tienen la secundaria completa. Asimismo, el estudio reveló que los nicaragüenses exiliados que tienen un trabajo en el país vecino del sur no alcanzan ni el salario mínimo establecido por la Ley Laboral de Costa Rica, que establece que cada trabajador debe recibir al menos unos 316,000 colones, mientras los nicaragüenses apenas alcanzan entre 100,000 y 200,000 colones.
En el plano internacional, el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó este lunes los números que ratifican a Joe Biden como presidente electo de ese país. En este sentido, Biden acumula al menos 302 votos electorales frente a los 232 de Trump. El conteo también ratifica la elección de su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, que será la primera mujer y la primera persona negra que ocupará el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos. Luego de esa noticia, el presidente Donald Trump siguió descalificando los resultados, indicando que en estados claves fueron alterados los números y que no se ha escrito el último capítulo sobre las elecciones. Mientras, sus seguidores esperan qué ocurrirá el 5 de enero, cuando el Senado y el Congreso revisen lo relacionado al proceso electoral denunciado como anómalo por Trump. Recuerde que estas y otras informaciones usted las podrá tener al alcance de su mano si visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu reporte. Recuerde que hay que darle me gusta al programa. Hay que darle me gusta para que nos ayuden ustedes a ser mejores desde el punto de vista de ubicación en la plataforma de YouTube. Me gusta, son valiosos para nosotros, así que les invitamos a que nos apoyen con este accionar. Me gusta y me gusta para que subamos en visualizaciones y en ubicación. Ortega estuvo en una reunión de enchufados del ALBA el lunes. Y ahí, tratando de presentarse como una figura internacional de gran relevancia, con palabras altisonantes y como bujoncito de barrio, despotricó contra Estados Unidos nuevamente y contra la Unión Europea, indicando que la democracia europea se está convirtiendo en cómplice de cada uno de los designios de Estados Unidos. No tiene ninguna prueba de eso, habla al peso de la lengua, como de costumbre, en ese discurso rancio, lleno de telaraña y mohoso, que simplemente es una repetición aburrida de algo que en el mundo actual se ve precisamente como eso, como algo del siglo pasado, en el cual solamente caben o alcanzan en discursos o en palabras de personas como el vetusto Ortega. Pero lo más llamativo de lo que dijo el criminal en el poder en Nicaragua es que dice que Europa se encamina hacia la ruta de Hitler, la ruta de Hitler. Y dice que Alemania reivindica abiertamente agrupaciones políticas fascistas y eso está repitiéndose en toda Europa. Ustedes pueden entender que el que lo dijo es la misma persona que le ha dicho a los fanáticos que le siguen en Nicaragua que pinten las paredes de los adversarios, de los que creen que son sus enemigos, de los que han levantado la bandera azul y blanco y que han pedido cambios en Nicaragua. Ese mismo que les dice fascista a los europeos es el mismo que ha orientado junto a su mujer, a su criminal mujer, pintar las paredes de los nicaragüenses que no son sandinistas, que no piensan como él, que no le respaldan y que por el contrario piden su salida del poder. Estas pintas que ustedes tienen en pantalla son parte de el fascismo que Ortega y Murillo ordenan en Nicaragua. Y estos dos se reúnen junto a otros enchufados del ALBA y comienzan a hablar y a decir y a despotricar y a señalar de fascismo a Estados Unidos y a Europa cuando ellos mismos en Nicaragua ponen en práctica algo similar o peor. Entonces, vos te das cuenta, como platicábamos ayer con el doctor Cirilo Otero, que
que se trata de la construcción de una realidad paralela, un mundo paralelo. Yo no puedo decir que están locos, porque no es cierto, no están locos, están cuerdos, pero están obsesionados con que su verdad sea la que se crea, la que creen ellos, que no es, o sea, que es la verdad que el mundo entero rechaza porque no es cierto. Pretenden que asumamos su discurso como cierto, su golpe de Estado como cierto, que ellos son los buenos y que nosotros somos los malos, que ellos son las víctimas y nosotros los verdugos. Eso es lo que pretenden. Entonces, cuando llegan a estas reuniones de enchufados, en donde se echan upa los unos a los otros, ¿verdad? Porque dicen que también en Bolivia hubo un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, sin presentar ninguna prueba tampoco. Entonces, cuando se trata de que son, por llamar de alguna manera, izquierdas las que sacan del poder a un dictador de derecha, por decir Somoza, por decir Pinochet, que no fue sacado a la fuerza Pinochet, sino que fue sacado por el voto. Pero Somoza, esa es una revolución. Si lo sacan los de la izquierda, esa es una revolución. Si es otra corriente que no es la izquierda, eso es un golpe de Estado. ¿Ah? Y en los 70, en los 80, en los 70, los 60, cuando andaban Tomasito Borges, Bayardito Arce, Jacinto Suárez y toda esta manada de criminales que deben de estar ardiendo en el infierno, andaban de fascinerosos, asaltando bancos, matando gente en la montaña y en las ciudades. Eso eran actos heroicos. La heroica, y te ponen así, te lo ven, la heroica acción de la toma del cuartel de Talado, la heroica acción de la toma y el heroico asalto al palacio. Cuando en realidad, si lo ponemos en el mismo nivel de cómo él califica a los nicaragüenses hoy, que nunca se armaron, nunca se armaron como el Frente Sandinista, que era una organización armada contra Somoza. Él quiere poner a los jóvenes, a los campesinos, a los estudiantes, a los nicaragüenses como criminales simplemente porque le dijeron que no lo quieren más en el poder. Ah, no, pero entonces son criminales. Esos son terroristas, son golpistas, simplemente porque es contra él, cuando él mismo estuvo preso y no por ser un guerrillero de gran calibre, no, un combate. En un combate estuvo Ortega nada más. Y resulta entonces que lo que hacían ellos era heroico. Había la mística del sandinismo era otra. Perdón, olvídate de ese cuento, olvídate de mística, que la delincuencia es la misma. Si lo ponemos a hacer un balance, si vos querés decirme que los azules y blancos, que los estudiantes, que los campesinos son delincuentes, que nunca agarraron armas y se pusieron taco a taco contra criminales que se fueron con RPG-7, con AK, con fusiles y con todo lo que tenían a la mano para matar a quienes estaban en los tranques, por ejemplo. Si vos me decís que eso es el equivalente a un delincuente, entonces Ortega y todos los pandilleros que andaban con él en los años 60 y en los 70, entonces también eran delincuentes. Y peor, porque andaban armados y con la intención de matar. Todo esto, ahí está, Humbertito, Luis Carrión, Danielito. Entonces él viene y ese discurso, ¿verdad?, lo voltean siempre a su favor. Tratan de vendernos la idea de que lo que hicieron ellos por la revolución fue bueno, aunque mataron a miles. Y los mataron con la intención plena de hacerlo. No es que accidentalmente, yo no quería, no. Plena, con estrategias militares para hacerlo. Rayados los cuadros. Entonces, viene a decirle a los Estados Unidos, fascista, cuando él manda a criminales con uniforme
a rodear a un periodista, a su esposa, a defensores de derechos humanos, de unos coprófagos que están simplemente desconectados de la realidad y que hacen caso porque están fuera de sí, parece, su cuerpo está poseído por algo que no es normal. Porque vos mirás a los guardias sandinistas que creyendo que lo que hacen es lo correcto, cuando es absolutamente lo contrario. Pero bueno, ahí está Ortega, el inocente Daniel Ortega, el que promueve y promulga los derechos humanos, entre comillas y con mucha ironía, hablando de Estados Unidos y la Unión Europea en una cumbre de enchufados. Así de irónico es esto, ¿no? Así de cicalíptico es esto, así de obsceno, de vulgar es esto que pasa en Nicaragua. Toda esta pandilla de vagos, estos pandilleros, vagos criminales, porque estos andaban armados y con intención de matar. En Nicaragua, en abril del 2018, hubo una rebelión cívica pidiéndole a Ortega con marchas, con protestas, que saliera del poder. ¿Con qué respondió? Con fuego y con sangre. Pero hay quienes piensan que esto no es así, pues. Miren cómo es de cierto lo que les estoy diciendo, que los mismos altoparlantes de Ortega y de Murillo decían esto cuando la rebelión de abril, para que vean ustedes cómo se les cae el discurso que ellos mismos reconocían que lo que estaba haciendo Ortega en aquel momento, cuando la rebelión de abril del 2018, era lo incorrecto. Acá está. ¿Ven? La inicial responsabilidad la tiene el presidente Daniel Ortega, porque no supo responder políticamente a las protestas de los estudiantes de la primera semana, al derecho que tenían a la movilización y a la cachimbiada que les pegaron ahí en el Camino Oriente y luego en la UNI y la peleada en la UCA, etcétera, lo que ya conocemos. No supo responder políticamente a ese desafío, como no sé cómo llamarlo, pues a esa expresión de protesta legítima de la juventud por su derecho a movilizar. No lo dije yo, que es un chupachancleta con calcetines de colores, hoy no se acuerda de lo que decía y que reconocía el derecho legítimo de la juventud a manifestarse y que la culpa la tenía Ortega. No lo digo yo, lo dice él, que es hoy en día uno de los más grandes justificadores de la barbarie que ha hecho Ortega y Murillo en Nicaragua. Pero no solamente se refirió a ese tema. Vean lo que dijo cuando Daniel Ortega decidió ordenar una masacre, porque así dice él, no tiene otro nombre más que masacre, 30 de mayo del año 2018. El 30 de mayo me parece que hay que llamarlo por su nombre, hay una masacre ahí. Sí. O sea, cuando vos hablas de entre por lo menos 7 muertos en el día reportados por la policía. Pero eso estremeció Managua y el país. O sea, una cosa espantosa lo que pasó el 30 de mayo. Hay que llamarlo por su nombre, hay una masacre ahí. Sí. Una masacre. Y no lo digo yo. No se me ocurrió a mí. Lo dice antropáusico, que lo ven como un gurú en su fila. Vean lo que digo, no lo dije yo. Pero no solamente él. Hay otros que trabajan en los medios oficialistas que dicen, bueno, por ejemplo, ya los muchachos de la UNAM habían salido de la UNAM. No tenían por qué seguir masacrándolos en la iglesia Jesús de la Divina Misericordia, pero seguían haciéndolo porque tenían sed de sangre. No lo digo yo, vean ustedes. Pero si los chavalos que estaban ahí ya se habían salido, ya los había sacado a punta de bala y estaban en la iglesia, ya calmate. ¿Por qué seguir disparando? ¿Por qué? Ya calmate. Deja que entre la Cruz Roja, deja que entre la ambulancia, deja que entren los obispos. Es decir, no podemos, eso es terrible, no se puede hacer. Hay que respetar la vida de la gente.
¿Qué habrá cambiado? ¿Qué habrá cambiado desde que pasaron esos eventos y hoy? Porque cada uno de los que hablan, hoy te dicen otra cosa. Hoy te dicen que el muerto bien muerto está. Que si mataron estudiantes es porque se lo andaban buscando. Y que lo que hubo aquí en Nicaragua fue un golpe de Estado, un fallido golpe de Estado. Y que los gringos para arriba y los gringos para abajo. ¿Ustedes escuchan esos discursos? Y ustedes, ¿lo dijo de verdad? Sí, lo dijo de verdad. Y ahí están. Para la historia, ahí están. Y eso es para que los lambiscones, salameros, chupa chancleta con calcetines de colores, se den cuenta de que aquí lo que ha habido es una narrativa intentando de alguna manera de cambiar el mundo, de poner a la Tierra como el astro supremo, que es el Sol, y al Sol como la Tierra, uno de los planetas del sistema solar. Así de ridículo y absurdo. Así han tratado de hacerlo. El discurso que usted escucha de la boca de cada uno de ellos es lo que nosotros hemos dicho y lo que nosotros hemos sostenido y lo sostendremos hasta el final de los tiempos. En Nicaragua no hubo ningún intento de golpe de Estado. Hubo un pueblo que tenía, como dice este altoparlante andropáusico, legítimo derecho de un pueblo de rebelarse y de reclamar en la calle. Y hubo una masacre. Y hubo también intención de matar. Y mataron. No respetaron la vida de nadie. Pero anda a ver que dice el sudorípido Gustavo Porras hoy en su palabrería de cierre de legislatura. Él dice que los delitos de odio, los delitos de terrorismo y demás fueron hechos solamente por una parte, cuando en realidad solamente, efectivamente, si fuese así, solo una parte, pero fueron ellos. Solamente fue el Frente Sandinista en el poder el que ejerció delitos de odio y delitos denigrantes. ¿Que se cometieron errores en los tranques? Yo creo que sí hubo uno que otro que se le fue la mano, pero no fue la constante. No fue lo general. Yo siempre creí que, por ejemplo, poner a gente desnuda y pintarla no era correcto. Yo lo critiqué una y otra vez y lo hicieron, malo. Pero de ahí a matar es diferente. De ahí a masacrar gente es distinto. De ahí a decidir quién vive y quién muere, eso es otra cosa, perdónenme. No estoy minimizando el error, estoy diciendo que se cometió el error. Pero si lo comparás con lo que hizo la dictadura, estamos hablando de asuntos verdaderamente abismales entre una cosa y la otra. Entonces Porras hoy le puso la tapa al pomo cuando dice no va a haber ninguna reforma electoral, porque para que haya una reforma electoral tiene que haberse en 2 legislaturas. Ya esta se cierra y en la siguiente lo que le van a dar prioridad es a la famosa cadena perpetua para que no haya crímenes de odio. Aquí está lo que dijo en sus palabras tartufas de hoy en la Asamblea. Los magistrados, los compañeros de la Corte Suprema, los compañeros que saben de esto, presentaron, discutimos, trabajamos y naturalmente, como manda la Constitución, en coordinación de todos los poderes del Estado, con la orientación clara del presidente de la República, que necesitamos darle vida a la prisión perpetua para los crímenes de odio, crímenes atroces. Y nuestra primera tarea es completar esa reforma constitucional del artículo 37. E inmediatamente ya están trabajando los compañeros pasar
a la correspondiente reforma del Código Penal para que esté en correspondencia con la Constitución. Así que para Ortega, para Murillo, para Porrón y la pandilla de delincuentes que tienen tomado el país a mano militar o a la fuerza, lo más importante es que haya cadena perpetua. Eso es la prioridad para ellos, la cadena perpetua. Cuidado y, de nuevo, cuidado, están construyendo el corralito en el que van a ser encerrados más adelante. Y a lo que estaban esperando, un anuncio de reforma electoral y que viene la reforma electoral y que Ortega va a dar las condiciones mínimas. Olvídense de cuentos, olvídense de nada. Ortega se va a quedar ahí mientras haya gente que crea que debe darle una oportunidad de mostrar civismo y mostrar democracia. ¿Sabe qué? A Ortega le vale un zacatal el civismo y la democracia. Y para rematarla, Porras, que debería estar preso por criminal, asesino y corrupto, dice que son tan buenos, tan magnánimos los sandinistas, que gente que perdió a familiares en las protestas y demás de 2018 para acá, ahora dice que ellos aceptan aquella amnistía, aquella autoamnistía, porque es un asunto de amor y de moral de los sandinistas, una cosa verdaderamente nauseabunda. Escúchenlo, por favor. Porque me decía una compañera, una madre de uno de nuestros héroes que fueron víctimas del terrorismo: mire, aquí estoy. Y estoy aquí, donde se aprobó una ley de amnistía para que el que asesinó y vejó a mi hijo ande libre. Y yo lo acepto por la paz. Esa es una lección de civismo, es una lección de fuerza, de moral. Sí, cómo no. Definitivamente que tienen un premio a la sinvergüenzada extrema. ¿Quiénes fueron los que exhibieron armas de guerra para limpiar tranques? Allá. Las exhibían y se sentían orgullosos, ¿verdad? Eso era civismo. Y bailaban, después de que mataban gente, bailaban El Comandante se queda y seguían disparando balas. Óigame, nunca en Nicaragua se va a olvidar cada uno de estos actos de barbarie en contra del pueblo de Nicaragua. Aquí estamos. Esto no es invento mío. Aquí están armados con machete, con AK, con pistola y con todo lo que se les ocurra. Esto es civismo, eso es fuerza, eso es moral. Y dice, aquí estoy y es porque, y perdono, o estoy aquí, dice, porque para que mató a mi hijo ande libre por una amnistía. El que le dijo eso a Porra está bien mal. Y pues debe ser una persona que la han trabajado mucho con el discurso y con la doctrina. Pero en Nicaragua, la amnistía a los únicos que benefició fue a los criminales que tenían las armas. Y en este caso era a Ortega, a Eden Pastora, a cada uno de los que se armaron para ir a masacrar a los nicaragüenses que tenían trancado el país. O sea, aquí cuando me venís a decir de que agradecer por la amnistía, no, si la amnistía fue para perdonarse ellos mismos. Para perdonarse ellos mismos, no hay nada que agradecer. Entonces viene sirviente de alta alcurnia, que es Porras, este presidente de la Asamblea que no puede firmar ningún documento porque está sancionado, y viene
con un discurso a tratar de cambiar la realidad del país porque a él se le ocurre que es diferente, completamente fuera de lugar. El gran problema para Porras es que los nicaragüenses que somos inteligentes, sus palabras nos dan risa. Nos dan risa porque pretende de alguna manera que nosotros nos traguemos semejantes mentiras. Este es un impostor, un embaucador, que si a vos te quiere agarrar y te da vuelta, ese es problema tuyo, mano. A la mayoría de los nicaragüenses no les da vuelta. Pero es lo que ha ocurrido este martes, y yo solamente le reitero a los que creen que Ortega está, los que dicen, Ortega, vamos a lograr las condiciones mínimas. No conocen entonces. Me parece que o están jugando a hacerse los tontos, ¿verdad? O me parece a mí que no midieron ni han medido nunca el tipo de adversario que tienen, que es, además de marrullero, es criminal, es embaucador y es trampero. Y por tanto, cuando me dicen vamos a sacar lo mínimo, olvídate, Pipe, eso no lo vas a alcanzar así nomás. Eso, buscate a otro porque no lo vas a lograr con Ortega. Así que los que están en los que se dicen que son los bloques opositores, dense cuenta que no existe ninguna posibilidad de creer en tales procesos o en condiciones mínimas porque no las va a haber. Ortega se quiere mantener ahí hasta que estire los tenis o que lo saquen del poder por la fuerza. ¿Y qué es lo que dice? Vengan a sacarme, pues. Democráticamente, olvídense. No hay espacio para eso y a algunos les molesta que yo diga esto. A mí no me interesa que se molesten. No, este no es un programa de complacencias musicales. Este es un programa para decir la verdad. Están perdiendo el tiempo y están haciendo el ridículo cuando dicen que esperan las condiciones mínimas y que se están preparando para unos comicios electorales. Por favor, no nos quieran ver la cara de tontos a la mayoría. Voy a la pausa comercial y vuelvo con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta ejecutiva del CENIT. Antes, quiero recordarles que Just Roots Color Bar está esperando a la gente allá en la ciudad de Texas, en Bel Air, Texas. En la 6809 Shimmer Rock es la dirección que usted debe marcar, o que usted debe buscar antes. Debe marcar el 281-888-5184 para que haga su cita y que a usted lo atiendan como se merece, con su tiempo, respetando sus espacios y además de eso, dejándolo con el retoque o refrescamiento de su pelo maravilloso. Así que vaya a Just Roots Color Bar para que usted luzca esplendoroso. Pausa comercial y ya regresamos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. Claro que sí.